El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala es uno de los espacios que más se ha observado por sus escándalos en los últimos meses. Lo más reciente fue el cambio de la presidencia en este poder en medio de acusaciones mutuas tanto de Héctor Maldonado Bonilla como de Mario de Jesús Jiménez Martínez, expresidente y presidente en funciones de manera respectiva. Pero este escándalo interno podría resultar intrascendente de no ser por las connotaciones políticas que se presumen en torno a este movimiento. Y aunque todo lo anterior solo se dice en voz baja, es un hecho que la salida de Maldonado Bonilla es un golpe al jefe político de aquel grupo, aunque argumentos al interior del Tribunal Superior de Justicia tampoco faltaban. Por eso es que resultó sencillo acabar con Maldonado, que por diversas barras de abogados había sido acusado de pretender imponer nombramientos en posiciones privilegiadas laborales y económicas, hasta las múltiples acusaciones por uso indebido de sus atribuciones o hasta el presunto desvío de los recursos económicos y materiales de este poder para favorecer a diversos actores, en especial aquellos perfiles ajenos a la entidad que llegaron con el poblano. Pero quizá el único culpable sea Maldonado Bonilla, que de manera sobrada y en su afán de mostrar un nuevo rostro en el propio tribunal, realizó una sesión solemne para entregar nombramientos a magistrados en retiro. En aquella ocasión, uno de los involucrados, Jerónimo Popocatl, habló de la corrupción, del amiguismo, el soborno y el tráfico de influencias que conviven en el Poder Judicial. ¿Quién diría que estas acusaciones serían las que depondrían al propio Maldonado Bonilla apenas 15 meses después de rendir protesta al cargo de presidente, que por cierto debía cumplir el último día de enero del año 2020? Este día nos acompaña en línea uno de los personajes que ha vivido la realidad de este tribunal en ambos extremos. Primero, batallando durante 5 años para ser reinstalado como magistrado, y ahora, en un nuevo episodio en su propia historia, al recibir nuevamente y contra todo pronóstico la toga que lo acredita como magistrado desde el pasado 23 de octubre del 2018. Con este breve recorrido surgen varias preguntas, pero mejor acompáñenos, interactúe y permítanos conocer sus inquietudes al 246-45-87872, al correo noticias@martinrodriguezhernandez.com y a los contactos que aparecen aquí bajo su pantalla. Ya estamos en línea, si le parece, comenzamos. Magistrado Fernando Bernal Salazar, bienvenido. Al contrario, Martín, muchas gracias. Y vengo con mucho gusto y como servidor público y como abogado, sobre todo como servidor público, pues se cumple con una función, la función importante que tienen ustedes, que es el derecho que tienen también los ciudadanos de ser informados. Pues magistrado, primero platicarnos, ya veíamos el antecedente, lo que sucedió en el Tribunal Superior de Justicia, la salida de un personaje más que identificado con el exgobernador, y entonces yo pregunto, porque lo he hecho con varios actores del tribunal, tú el primero en hacerlo públicamente, ¿qué sucedió? ¿Por qué se da la salida? ¿Es un asunto verdaderamente administrativo como se denunció o también hay algún tinte político como muchas voces al interior lo han al menos comentado? Sí, hubo diferentes temas de las que tenía que conocer también el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y que no se le informaba sino hasta que ya era ya se les tomaba protesta, por ejemplo, a nuevos funcionarios, pero ya se había publicado, por ejemplo, la convocatoria para que se registraran a concursar algunos aspirantes para algunos cargos que se encuentran en concurso dentro del Poder Judicial. Sí, esa convocatoria no era sometida al conocimiento del Pleno. Se pretendía, pues, más bien se restaron facultades al Pleno en el procedimiento de selección de los nuevos funcionarios del Poder Judicial. Se hicieron varias cosas que se hacían de forma unilateral, únicamente el presidente y el Consejo de la Judicatura. Se habló con el presidente en ese entonces, con el magistrado Héctor Maldonado,
y se le comentó esta inconformidad por parte de algunos de los magistrados, entre ellos tu servidor, y mencionándole que, pues que no estaba dentro de las facultades del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, la designación de funcionarios, únicamente el nombramiento en el caso del proceso de evaluación, pero no la designación. La designación, de acuerdo con lo que señala la ley orgánica, lo hace el Pleno del Tribunal Superior. Y ellos únicamente como un órgano administrativo expiden el nombramiento y en su caso toman protesta. Esa fue una de las causas. Otras causas fueron, por ejemplo, la falta de equipo en los juzgados, y no únicamente en los juzgados foráneos, sino también en los juzgados que se encuentran ubicados dentro de Ciudad Judicial y aún más dentro de las propias salas del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué pasaba? Pues que tenían no había impresoras, Toner. ¿sí? Toner, las impresoras que se tenían eran rentadas, cuando se tenía que hablar a la empresa, cuando se acababa el tóner de la impresora, la empresa pues contestaba de mal modo, los encargados de la empresa, que en ese momento pues no estaban disponibles y que el tóner si eran las 8 de la mañana iba a llegar hasta la 1 de la tarde, si es que llegaba, ¿sí? Y que no nos podían dejar un cartucho de reserva hasta que se terminara el cartucho que ya está. Cosas pues inverosímiles para el funcionamiento de un poder judicial, ¿no? Que ya no se trata únicamente de una afectación al órgano colegiado que es el Pleno del Tribunal, sino también ya hacia los justiciables, ¿no? Ya esto iba a repercutir hacia el ciudadano. El propio servicio de prestación de administración de justicia, ¿no? Pero entonces, lo decía hace un momento, se habló directamente con Maldonado, sí se le hizo de conocimiento de manera personal. Además, sí, hay otros temas, por ejemplo, que querían ponerle a todos la misma ropa, cuestiones administrativas que asumía una persona muy allegada a él, también se le hizo de conocimiento. Sí, y varios temas, fueron como 5 o 6 temas más o menos de ese tipo que se le habían estado comentando, que nosotros considerábamos que era una falta incluso de respeto para el Pleno del Tribunal y que se exigía que se tomaran las medidas para que se corrigiera ese tipo de conductas. Él hizo caso omiso, entonces pues esto derivó en el 30 de mayo, en la sesión que se le separó del cargo de presidente del tribunal. Sin embargo, pues se le adscribió a la sala penal que hoy está escrito. En esta fecha que das a conocer, ¿cómo se llegó a ese acuerdo? ¿Se platicó previamente? ¿Hubo una mesa o simplemente en ese momento se decidió? Bueno, ya en algunas sesiones anteriores, sesiones ordinarias, yo había manifestado la inconformidad respecto a algunas decisiones del presidente del tribunal de ese entonces, por ejemplo, la situación de la convocatoria que se publicó para contratar y nombrar al nuevo personal, la cual se hizo de manera cerrada, contrario a lo que establece la propia ley, que señala que debe ser pública y abierta, porque si no se presupone que hay discriminación. Incluso esto originó que se promovieran por algunos abogados unos juicios de amparo que suspendieron el procedimiento de selección, lo cual pues generó una mala imagen del Poder Judicial, ¿sí? Incluso en los medios, ya esa imagen que en ese entonces tenía el Poder Judicial era evidente, ¿no? Sobre todo del nombramiento de personajes relacionados en el ámbito de la política con el gobernador anterior, que estaban generando mucho escándalo, ¿sí? Esa fue una de las circunstancias también, pues que sin reunir tal vez los requisitos que se necesitan para determinados cargos, se nombraban de manera discrecional a estas personas, ¿no? Y seré curioso,
¿A qué atribuyes que, y retomando lo de las barras de abogados, yo le di seguimiento, sí, había al menos 3 barras de abogados que estaban en contra de esta designación unilateral de parte de Maldonado Bonilla, por lo que decían ellos, ¿no? No se nos permite ingresar, no se nos permite participar en la convocatoria, ni la conocemos. Así es. Un poco de la barra de abogados, otro poco ustedes como parte del Pleno, y aún así, ¿por qué Maldonado Bonilla no hizo caso? ¿Confiaba tanto en el respaldo, en su fuerza, en el grupo político que lo apoyaba? ¿Qué es lo que les decía? Yo creo que más que confiar en el grupo político exterior, confiaba en el dominio que tenía sobre el Pleno del Tribunal, ¿no? Que es el órgano supremo y que al fin y al cabo pues es el que puede tomar las decisiones finales, como lo hizo el 30 de mayo. Yo creo que sí era su confianza en alguno de los compañeros magistrados que no se iban a atrever a removerlo por este tipo de actitudes que él había tomado. Y entonces, ¿qué es lo que tuvo que suceder para perder esos aliados? Tú has platicado con algunos, ¿sabes qué es lo que motivó, más allá de lo administrativo? ¿Hubo algún rompimiento político o simplemente fue lo administrativo, la falta de respeto hacia el Pleno? Bueno, yo llego el 21 de octubre del año pasado, una vez del proceso pues largo sobre todo, ¿no? Con 3 legislaturas, finalmente se me ratifica, se me instala dentro del Pleno. Sí, cuando llego, él es el presidente del tribunal, me percato de varias cosas con las que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, el maltrato que había incluso para dirigirse hacia los jueces, hacia el personal, la persecución laboral, una forma de acecho en contra de las personas que pues se creían enemigas políticamente, ¿no? Y ese tipo de cosas que yo me di cuenta que eran injustas, ¿no? Y que anteriormente pues no sucedían. Yo he formado parte del Poder Judicial desde el año 2000, primero 8 años como juez y luego 6 años como magistrado, más este periodo que llevo de 8 meses. Y nunca había sucedido eso. Los presidentes del tribunal eran muy respetuosos con los jueces, con el personal. Y en este caso no el presidente, sino el personal de apoyo del presidente se estaban tomando atribuciones en contra de persecución del personal, ¿no? De manera, pues incluso ridícula, ¿no? De manera injusta, de forma injusta, sin existir una causa laboral, porque si hay una causa laboral, pues se levanta una acta administrativa y todo se hace de forma legal, porque para eso hay un procedimiento. Sin embargo, en estos casos, pues se perseguía únicamente a los que no les caían bien, ¿no? A los incómodos. A los incómodos, vamos a suponer, o que no eran favorecidos con la gracia de la gente que estaba con el presidente del tribunal. Además de la carencia que había sobre el suministro de algún material para poder trabajar, ¿no? Cosas que nos percatamos. Una cosa rara, una cosa curiosa más bien, es que el equipo de cómputo que yo dejé hace 6 años, cuando era magistrado en ese tiempo de esa misma ponencia, fue el mismo equipo de cómputo que yo vine a encontrar, ¿sí? Hasta con mi contraseña y todo. Ya me estaba esperando ahí, ¿no? Una de las cosas curiosas, ¿no? No cambiaron nada. No cambiaron nada. Entonces, y estamos hablando no de un juzgado, estamos hablando de una sala del Tribunal Superior, ¿no? Entonces, si la sala del Tribunal Superior, la sala civil, familiar, se encontraba en esas condiciones, pues ¿cómo se encontraban los juzgados, no? Nada se había movido desde hace tantos años. Oye, Así es. Y se pretendía, por ejemplo, la modernización, ¿sí? La modernización, pues que acarrea, pues, cuestiones de internet, ¿no? Por ejemplo, las notificaciones vía, correo electrónica, todo esto, ¿no? Que ya se encuentra en el ámbito federal y en otros juzgados. Pues era muy complicado tener una, tecnología de ese tipo con el equipo de cómputo que se estaba manejando. Afortunadamente ahora el nuevo presidente, el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez, ha adquirido nuevo equipo y ya se está repartiendo este equipo a todas las áreas. Para entonces sí empezar con la modernización que se necesita, ¿no? Pero esa modernización la anunció Maldonado desde el primer día que llegó y de hecho anunció muchos cambios, no se hizo nada.
pues en un año o 6 meses, pues se vio que mi mismo equipo de cómputo desde hace 5 años ahí está. Antes de hablar con él como el presidente en aquel momento, ¿ustedes tuvieron algún intercambio o alguna confrontación con los elementos, digo, el exdiputado Nacho, la exdirectora administrativa del Congreso, gente muy allegada a la anterior administración? ¿Ustedes intercambiaron opinión con ellos? ¿Les dijeron de sus faltas en las áreas que representaban? De hecho, el contralor Nacho Ramírez, él duró poco tiempo, ya casi fue, no recuerdo si fueron 2 o 3 meses, siempre fue una persona muy educada, estuvo él al pendiente de lo que se necesitaba, pero pues yo creo que la decisión no era de él, sino era del presidente y del Consejo de la Judicatura. También había otros personajes que entraron junto con Nacho, que fue la tesorera, ¿sí? También duró muy poco tiempo, también se portó muy atenta. Sin embargo, ellos de manera personal no hubo nunca confrontación. Eran otras personas las que ya tenían tiempo ahí, que habían hecho equipo con el presidente y que sí estaban tomando atribuciones que la ley no los faculta. ¿Hubo cambios de fondo? ¿Ya se encuentra, se ven otras cosas en el tribunal? No únicamente en el tribunal, sino en todo el Poder Judicial, también en los juzgados. Y el clima de laboral dentro del Poder Judicial es diferente. Ya los jueces, el personal judicial, pues ya no anda con temor de que lo anden persiguiendo por cualquier cosa, sino se dedica únicamente a trabajar. ¿Eso es atribuible a la administración de Mario de Jesús? Así es. ¿O todos los magistrados dijeron, bueno, vamos a poner a trabajar todos en lo particular? Porque eso no existía con Bonilla, lo sé por otros magistrados que me han dicho, yo no quería jalar, a mí no me interesaba. Así es, con Mario pues yo creo que se coinciden varias cosas, sobre todo por su perfil. Él fue abogado litigante, ya lleva 10 años como magistrado, conoce los problemas y las necesidades del Poder Judicial de fondo. Entonces es una persona también ya con cierta experiencia, ¿sí? Por su edad también, ¿no? Y eso le da pues una mejor visión de las cosas y de poder comentar los problemas que se suscitan dentro del ámbito del Poder Judicial, no únicamente en las salas del tribunal, sino también en los juzgados. Se ha privilegiado lo que es el servicio a los justiciables, o sea, reforzar con personal todos los juzgados, lo que no sucedía. ¿Por qué? Porque había más personal administrativo que personal judicial. Luego veíamos el personal administrativo que se andaba paseando ahí en las oficinas con un folder para que vieran que estaba trabajando, ¿no? Y había necesidades de personal judicial, por ejemplo, en los juzgados de Xicotenca, San Pablo del Monte, ¿no? Que es un juzgado mixto, que es civil y familiar, y que hacía falta proyectistas, secretarios, etc. Ahora se ha tratado de fortalecer esa área, que es el verdadero servicio que presta el Poder Judicial, que es la administración de justicia. Casi lo que ve la ciudadanía y con lo que se hace presente el Poder Judicial hacia afuera es con ese servicio, con la prestación de la administración de justicia, ¿no? Esta experiencia de la que hablas respecto a Mario de Jesús, el actual presidente, pues es un doble compromiso y te lo digo porque días después de haber tomado el cargo, lo recibe la abogada Félix Pozos Palafox, fue sí, ¿cómo no? Altamente la conozco, socializado este tema, gritando allí en el Poder Judicial en contra de una magistrada, de Juanita Munguía Herrera, una juez, por incurrir en presuntos casos de corrupción. ¿De qué manera se puede garantizar a la gente que con una nueva administración, con una nueva presidencia, pues se van a acabar de tajo, sobre todo cuando ya hay experiencia por parte de Mario de Jesús? ¿Tú confías en Mario de Jesús? Tú votaste por Mario de Jesús, obviamente. Claro, no, incluso yo nada más voté por él, yo fui el que lo propuse como presidente. Sí, lo propuse y fue nombrado por la mayoría que nos encontrábamos, los 6 magistrados que nos encontrábamos en ese momento en sesión, el 30 de mayo. Sí, yo confío en él, por eso lo propuse, sé de su experiencia, sé que es una persona honesta y además trabajadora y con el tiempo suficiente para poderle
poderlo utilizar para el mejoramiento del Poder Judicial. Y de las acusaciones que ha habido en torno a él, como con varios magistrados, ¿no? Con varios jueces, Sí. ¿qué dices? ¿Por qué es que sopesas tu votación e incluso no solamente votas por él, sino tú mismo lo propones? Así es. ¿Qué lo hace diferente respecto de los otros magistrados? Bueno, es el magistrado que ahorita de los que más tiempo tiene, ¿sí? Que también estaba en desacuerdo y se pronunció en contra de algunas decisiones y anomalías que se encontraban en la administración anterior, por eso coincidíamos. Entonces, con la experiencia y la coincidencia que teníamos, fue la razón que tuve para poderlo proponer. Y si en algún momento vieras que incurre en las mismas prácticas que Maldonado Bonilla, ¿también levantarías la voz para decir Claro hasta que acá? sí. No, incluso ¿Lo has hablado con él así? Claro que sí. Sí, mañana tenemos incluso una reunión de trabajo. Hay algunas cuestiones que consideramos que no van mal, pero que se pueden mejorar. Entonces él está en esa disposición de escuchar para poder tomar las medidas necesarias y poder mejorar el servicio. Y no únicamente hacerlo efectivo, sino también eficiente, ¿no? Ahora mismo te atribuyen muchísima cercanía con diversos grupos políticos, incluso con el más importante a nivel nacional. Allí te catalogan, ahí dicen que está muy bien Fernando Bernal Salazar con ese grupo político. En algún momento, por este empoderamiento que te han dado, sí, más allá de que sea verdad o no, te lo han dado así muchas personas, ¿te pasó por la cabeza encabezar el Tribunal Superior de Justicia o no? Bueno, siempre es un anhelo de todo abogado representar al Poder Judicial, ¿no? Cualquier abogado estaría honrado de presidir el tribunal, el máximo tribunal del Estado, ¿no? El Supremo Tribunal del Estado. Entonces, pues sería muy honrado. Pero yo creo que todo tiene su tiempo. Y su tiempo, pues tal vez venga, ojalá, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Luego de esta disputa, ahora vamos a recorrer un poco hacia atrás, porque tú llegas justamente a esta posición después de que políticamente te desgastaron. Me queda claro que no fue un asunto del ejercicio indebido de tus funciones, como lo dijo la 60 legislatura, salvo lo que tú quieras comentar. Me parece que fue más un asunto político. ¿Coincides con eso o qué visión tienes de lo que sucedió en el momento que te dijeron hasta aquí porque pues no estamos satisfechos con lo que estás haciendo? Sí, de hecho fue una situación de carácter político, claro está, y la razón por la que también yo los promoví, ¿no? Si fuera una evaluación objetiva, pues yo mismo digo, no, pues muchas gracias, acabó, y lo reconozco, ¿no? Pero era algo injusto, contrario a la ley. Se demostró a través de los diversos juicios de amparo que se promovieron y se otorgaron a mi favor. Y la 63 legislatura únicamente lo que hizo es dar cumplimiento en ese momento, en octubre del año pasado, a una sentencia, a una ejecutoria de amparo del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, pero también a un recurso que yo presenté, un recurso que se interpuso de inconformidad contra el incumplimiento a otra ejecutoria de amparo anterior, ¿sí? Este fue el Tribunal Colegiado de Circuito que requirió en ese momento al Congreso del Estado. En octubre coincidieron las dos sentencias, tanto la del recurso de inconformidad que obligaba otra vez al Congreso a no considerar todo lo que se había ya establecido como causa de no ratificación, y también la nueva sentencia de amparo, ¿sí?, de otro juicio del más reciente, donde también lo requerían para que diera cumplimiento. Entonces, así como que fue entre dos fuegos, ¿no? También la composición del Congreso de la 63 legislatura, pues ayudó mucho, ¿no? Esta coyuntura de la que tú hablas fue ideal, pero también me parece que los argumentos del Congreso, de las legislaturas, al menos que en ese momento lo tuvieron, pues eran muy endebles, ¿no? O sea, prácticamente decían no porque no quiero. Ajá, era complicado porque legalmente se tenía que ir limpiando el proceso, ¿sí? Ellos llevaron un proceso de evaluación donde trataron de establecer causas de no ratificación que no eran procedentes.
Entonces yo empecé a promover amparo contra esas causas. Digo, eso no es válido, no es una causa para no ratificarme, es una causa objetiva y razonable. Entonces se concedió el amparo, dejaban de considerar esa circunstancia y buscaban en el expediente más, ¿sí? Y dice, bueno, eso no, pero esto sí. Por ejemplo, 3 faltas. 3 faltas que estaban justificadas, ¿no? Dice, no, es que hay 3 faltas, sí, pero están justificadas. Y les dijo el Congreso, bueno, hay 3 faltas, perdón, les dijo el colegiado, hay 3 faltas, ¿y eso en qué influyó? 3 faltas dentro de 6 años, ¿qué influyó en qué perjudicó su labor? ¿O a qué tercero o a qué justiciable afectaron esas faltas? Eso es lo que me debes de demostrar, no nada más que faltó. Además, él dice que no, que esas faltas están justificadas. En algún momento, con todo y que sabías que tu defensa era muy sólida, en algún momento dudaste, digo, no por la cuestión legal, sino por lo político, tuvo que haber sido alguien muy pesado el que te pusiera el pie para que 3 legislaturas simplemente hubieran desechado tu tema. Pues fueron las 3 legislaturas que duró el sexenio anterior. 60, 61 claro, y 62. Así es. ¿Pero en algún momento dudaste? No, tan es así, pues que me atrevía a hacerlo, ¿no? Sí teníamos la idea, pues de que esto iba a prosperar y que era únicamente de tiempo, que era una injusticia, ¿no? ¿De tiempo porque en tanto se fuera el gobierno? No, que se fuera limpiando el procedimiento. Sí, aquí el problema que se tiene con las sentencias de amparo es que en estos casos se dicta para efectos, ¿sí? Y para efecto es en este caso de que el dictamen se le ordena al Congreso o se le ordenó que se dejara insubsistente y se emitiera un nuevo dictamen, pero no considerando esas causas que había tomado, pero se le dejaba en libertad de poder resolver como él quisiera. Entonces dice, bueno, no tomo esas, pero busco y tomo otras. Entonces, ¿qué es lo que a lo que me dediqué a litigar ese asunto? Bueno, vamos a dejarlo sin causas. Dice, ya tomó lo que había, ya no tiene nada. Ahora, ¿qué va a hacer, no? Ya le dijo el colegiado, el juez federal, eso no lo puedes tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a ir limpiando el procedimiento. Tarda, pero tarde o temprano se va a dar. Pero tú sabes quién o quiénes quisieron perjudicarte, porque esto no fue un asunto que la legislatura tuviera que revisar. Te lo digo porque en la 61 legislatura fue tajante un llamado de atención para el entonces coordinador de la fracción priista, que era el actual gobernador, y se le dijo, no puede quedar Bernal Salazar, no puede estar ahí. ¿Tú sabes quiénes querían impedir tu llegada a la magistratura? Yo creo que todos sabemos que es el Ejecutivo, ¿no? Que es el que mandaba en ese momento. ¿Tuviste algún desencuentro? No, yo sepa, no, yo creo que más que desencuentro se trata de, yo lo quiero ver así, de una estrategia por parte de ellos, ¿no? De su grupo, ¿sí? De que pues a lo mejor yo no era afín a esa estrategia política de trabajo y por esa fue la razón de mi no ratificación. Yo creo que esto es parte, ¿no? ¿Sí? La persona que estaba como presidente del tribunal, pues parece ser que sí era afín a su forma de trabajar, ¿no? Cosa que no coincidía con mi forma de pensar y de servicio público, ¿no? Y esa fue la razón, yo creo que por la que no me ratificaron. Tenían miedo que hubiera un cambio dentro del Poder Judicial, ¿no? Y aún sabiendo esto, ¿buscabas a los diputados o te mantenías ajeno? Buscaba algunos, sí, buscaba algunos, trataba de explicarle la situación legal, tratar de evitar pues más desgaste y más tiempo, pero sin embargo yo sabía que la decisión final, algunos de ellos la tenían del Ejecutivo, ¿no? ¿Y alguno de ellos se atrevía a decirte, oye, Fernando, discúlpame, pero sí, no es un asunto? ¿Sí te lo decían? Muchos decían, sí. ¿Se disculpaban contigo o simplemente no puedo hacer nada? Decían, pues todo está muy bien, estoy consciente de que lo legal es esto, pero pues la línea es esta. Oye, magistrado, y aún sabiendo lo que sucedió en el Poder Legislativo, viendo lo que pasó en el Poder Judicial, porque en ese momento obviamente quien lo encabezaba era afín al gobierno, ¿sigues confiando en estas dos instituciones? ¿Sigues confiando en estos dos poderes? Sí, porque yo creo que una de las funciones, más bien la función más importante, tanto del Poder Legislativo como la del Judicial,
En el caso del Poder Legislativo, pues es la emisión y promulgación de leyes. Y en el caso del Poder Judicial, es la administración de justicia. Sí, yo creo que no se debe dar o trastocar por las cuestiones internas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con este cambio que hubo dentro del Poder Judicial, que fue un cambio administrativo, pero que sí va a redundar en el mejoramiento del Poder Judicial, ¿no? Más que nada del servicio hacia los justiciables. ¿Tú le afirmas a la gente que a partir de la llegada de Mario de Jesús y en lo sucesivo va a haber un cambio? Si no fuera así, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde pueden tocar? ¿Cuál es la puerta que pueden tocar para decir, oye, no han cambiado nada? Pues ahí en el sitio en la página del Tribunal Superior de Justicia hay un buzón. Sin embargo, pues nosotros estamos con las puertas abiertas para recibir cualquier queja, no únicamente, sino también sugerencias, ¿no? Y estamos abiertos a la crítica, pues para mejorar esto. Luego muchas veces nosotros vamos a los juzgados pues vemos las cosas que marchan bien, ¿no? Entonces necesitamos de ustedes, de los litigantes, de los periodistas, para saber qué es lo que está fallando. Y eso lo tomamos como algo bueno para poderlo, pues, recomponer o poderlo mejorar, ¿no? Sí. Finalmente a ti te tocó ese momento en el que anticipadamente te tuvieron que decir adiós, porque así fue, te dijeron adiós, alguien lo decidió y te dijeron adiós, saliste a la vida pública como un abogado más, claro. Y en ese momento notaste la diferencia de ser magistrado y de ser litigante. Ahora con esta nueva experiencia, volviendo a este estatus de magistrado, ¿has entendido algo de parte de tus compañeros abogados? ¿Te has vuelto sensible después de este ejercicio que la vida te ha dado? Claro que sí. Bueno, ya llevo más de 30 años en el ejercicio profesional, 10 de ellos dentro de la Procuración de Justicia como agente del Ministerio Público. Entonces, como juez penal, como litigante, como defensor. Del otro lado he visto los 3 ámbitos principales dentro del triángulo procesal, que es el juez, el Ministerio Público y el defensor, en materia civil también, en materia administrativa. Entonces sí nos da un panorama más amplio de lo que se puede mejorar y de las necesidades y de lo que sufre el litigante, de lo que sufre el justiciable, y es lo que se trata nos sirve como experiencia para hacer algunos ajustes. Y sobre todo para sensibilizar a los servidores públicos del Poder Judicial. Porque de nada sirve la capacitación, de nada sirve que se tenga mucho conocimiento y especialidad en su materia, por ejemplo en materia familiar, en materia civil, en materia penal, si no son sensibles a los justiciables, ¿no? Sobre todo algunas materias que sí se dan mucho el acercamiento con el justiciable, como es la materia familiar, ¿no? Muchos hablan de la carrera judicial, muchos dicen sí, hay que priorizar que la gente que llega a los espacios en el tribunal tenga carrera judicial, pero yo sé al menos de una magistrada que llegó en la 61 legislatura y de la que poca carrera judicial se puede presumir. Sin embargo, fue una designación de parte del PRD y entonces, ¿qué certeza tiene la gente? Justamente lo que pasó con Maldonado Bonilla, que quería hacer la designación, las barras de abogados decían no hay garantías para nosotros. ¿Existe la carrera judicial? ¿Sí se prioriza la carrera judicial? Lo que pasa es que la carrera judicial, de acuerdo con lo que señala la ley orgánica, únicamente abarca determinados cargos dentro del mismo Poder Judicial. Descarta, curiosamente, el cargo de juez y el cargo de magistrado. Sí, yo nunca fui oficial de partes, ni diligenciario, ni secretario proyectista, sino después de agente del Ministerio Público concursé en una convocatoria que hubo por parte en ese entonces, del Ejecutivo, que era el que sugería o mandaba la terna al Tribunal Superior, al Pleno del Tribunal Superior, para que evaluara a los que iban a ser jueces penales. Me tocó participar en ese procedimiento y ser electo como juez penal, o sea, ser designado como juez penal después de un procedimiento de elección, pero no tuve que pasar por carrera judicial. ¿Estarías a favor de una reforma para justamente que no quedara tan ambiguo esto de la carrera judicial y que pudieran participar en toda esta amplia gama que existe dentro del Poder Judicial, o que se queden así las cosas? Yo creo que lo que debe de existir es un verdadero procedimiento
más democrático, más transparente de selección de los magistrados, ¿no? ¿Cómo sería el O de ideal? designación. Ya estaba de acuerdo con el procedimiento anterior, que fue el que se estableció cuando se encontraba de gobernador el doctor Sánchez Anaya. ¿Sí? Ahí era una convocatoria pública y abierta para todos los que reunían los requisitos que establece la Constitución, que son los mismos requisitos que establece la federal para ser ministro de la Corte, ¿sí? Y aún más, ¿sí? Y una vez que es el primer filtro, se llevan los documentos, se registra, revisión de documentos, y después fue un examen escrito, y luego un examen oral, público y abierto ante todo el pueblo, ¿no? En el Congreso del Estado era más democrático, porque incluso podría ser que había dentro de los grupos parlamentarios un candidato, y decía, no, es que este es bueno, este es mi candidato. Pero a la hora del examen y de preguntarle, se quedaba atorado y dice, no, pues mire, no funciona, ¿no? Está muy chavo todavía. Así es, y ya se le daba la oportunidad al que sigue, no, pues sí, ese sí sabe, demostró, ¿no? Entonces era como más transparente y la gente se daba cuenta, ¿no? Incluso nosotros como participantes dentro del proceso de selección salíamos conformes. Decían, no, pues sí es justo que le haya quedado, ¿no? Sí tiene las tablas, tiene la experiencia, sabe de qué habla. Yo creo que ese era un buen procedimiento. Ahora el que se tiene, sí, que fue el que se volvió a restablecer con el anterior gobernador, es el de la terna que manda el gobernador y donde puede mandar a sus ahijados, compadres, amigos. A quien quiera. Sí, a quien quiera. Incluso ya ha señalado, mira, yo quiero que, es una terna, pero yo quiero que quede ¿no? Sí. Sí. Lo impulsa a través de del Congreso. De su grupo parlamentario, del Congreso, sus amigos, ¿no? Pues magistrado, te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros. Lo que nos has dicho ha sido verdaderamente revelador. Primero, aceptando que tu tema fue de carácter político, que había inconsistencias en el Tribunal Superior de Justicia y por eso se da el cambio de Héctor Maldonado a Mario de Jesús, y también aceptando que Mario de Jesús tiene una tarea titánica, cambiarle el rostro al Tribunal Superior de Justicia, y junto con él van implicados los que votaron a favor de que llegara como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Magistrado, muchísimas gracias. No, al contrario, Martín. Bueno, muchas gracias. Usted puede encontrar el número de contacto, el correo electrónico del magistrado en la parte baja de su pantalla, y ya sabe, para contactarnos, proponer algún tema sobre la mesa, 246-45-87872 y noticias@martinrodriguezhernandez.com. Nos saludamos la próxima semana. Muy buena tarde.